Bueno, les damos la bienvenida a esta clase del día de hoy. Tenemos como el cometido en el marco del módulo de enseñanza compartir algunos insumos que nos parecen claves para su cursada, para avanzar en las carreras que cada uno de ustedes eligieron. Entonces vamos a compartir pantalla, vamos a volver en un segundito, vamos a compartir pantalla para empezar a compartir los elementos de la clase de hoy. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son esos insumos que preparamos para ustedes? Comenzamos con una situación problema para compartir las primeras ideas que nos parecen relevantes. Vamos a leer esta situación y cada uno de ustedes en sus hogares va a pensar en qué podría haber ocurrido en esto que les vamos a comentar. Martín entrega su primer trabajo en la Universidad de la República. La docente le dice que el primer párrafo de su texto no es acorde a una escritura universitaria. ¿Qué escribe Martina? Esto que vamos a leerles. El autor cuenta que no es solo la persona la que toma la decisión de desvincularse, sino que entran en juego aspectos contextuales acordes a la posición explicitada de asumir la responsabilidad institucional en este fenómeno. Esta parte me parece re importante. Eso dice el estudiante. Bueno, les invitamos a que piensen unos segundos, cada uno donde esté, en esta pregunta que vemos en pantalla, que las vamos a leer. ¿En qué elementos puede haber reparado esta profesora para realizar la afirmación? Es decir, para decir que lo que escribe Martina no se corresponde con la escritura esperada para el nivel superior. Seguro que ustedes en sus tránsitos educativos en el liceo algunas ideas tienen. Vamos a compartirles lo que nosotros consideramos clave en esta situación y clave también para la escritura académica. Por un lado, lo que presenta Martina tiene un rasgo de informalidad porque, sobre todo en la última oración, dice, me parece re importante, ¿no? Hay que empezar a acostumbrarse y esto muchos de ustedes lo pueden tener ya incorporado, pero otros tienen que empezar a reparar la formalidad de la forma de expresión que tiene que ver con un espacio académico y esas marcas de la oralidad, re importante, tienen que desaparecer al momento de escribir. En esto que preparamos hoy no nos vamos a enfocar en la redacción, pero sí no queríamos dejar de pasar este detalle. Nos vamos a enfocar básicamente en lo que tiene que ver con la presentación de las ideas que Martina dice, el autor, de manera bastante amplia, y que nos remiten a algo fundamental en la universidad y en cualquier espacio académico, que es reconocer las fuentes de información que utilizamos para la elaboración de nuestros trabajos o nuestros documentos, ¿sí? Y eso que nos implica que tenemos que aprender a realizar procesos de citado y de referenciación, que ahora lo que vamos a hacer es explicar de qué se tratan estos mecanismos, ¿sí? Primero, base, ¿no? ¿Qué es una fuente de información? Seguro que algunos de ustedes ya lo pudieron haber trabajado, pero las fuentes de información son todos los documentos, y cuando decimos documentos pueden ser documentos de diferentes características, escritos, audiovisuales, sonoros, a las cuales nosotros apelamos para construir un trabajo, en este caso puede ser el trabajo escrito que presentó Martina, en base a lo que dijo una otra persona, ¿sí? En este caso un autor, ¿sí? Entonces las fuentes de información son ese espacio que nos ofrece los datos con los cuales nosotros vamos a construir nuestros discursos. Pero, ¿qué significa citar a estas fuentes de información? Implica reconocerlas directamente en los textos que elaboramos. Es decir, admitir que esas ideas no son propias, sino que las gestó otra persona o también puede ser una institución, o sea, donde sea que nosotros hayamos acudido, esa otra información yo la referencio de manera concreta, ¿no? La hago evidente. ¿Cómo podemos citar? Nosotros manejamos dos formas de citado. Por un lado, la cita directa o textual. La cita directa o textual
es la cita literal, es decir, nosotros queremos decir lo que dijo, por ejemplo, un autor como Foucault, ¿sí? Y extraemos exactamente lo que dijo Foucault en un libro, ¿sí? Es decir, es como el proceso que nosotros hacemos cuando cortamos y pegamos, ¿no? De algún texto y se lo queremos compartir a un otro, ¿no? No hacemos modificación alguna sobre lo que el autor o el documento expresó. Por el contrario, la cita indirecta o parafraseada tiene una elaboración personal. ¿Qué significa? Que yo voy a tomar lo que dijo el autor, pero lo voy a decir con mis propias palabras. ¿Tá? Voy a tener mi impronta, voy a respetar la idea del autor. No significa que sea una idea mía, pero lo voy a comentar con mi propio léxico. ¿Sí? Y entonces ahí decimos que parafraseamos. Importante destacar que en la academia tenemos como distintas normas para evidenciar esas citas que pueden ser directas o indirectas. Es decir, que hubo una comunidad científica que se dedicó a armar reglas para decir, bueno, cuando tenemos que citar de manera directa, lo hacemos de esta forma, y cuando lo tenemos que hacer de manera indirecta, lo hacemos de esta otra forma, ¿sí? Nosotros hoy no tenemos como cometido explicarles cómo se cita cada uno de estos documentos, pero sí decirles que existen normas, como por ejemplo las normas APA, que son las más comúnmente utilizadas en la Universidad de la República, o las normas Vancouver, que tienen sus manuales o sus páginas web a disposición, donde ustedes pueden consultar cómo se cita de acuerdo al material que ustedes tengan, porque no es lo mismo citar a un autor que está en un libro que citar a un autor que está presentando sus ideas en un artículo científico o que lo hizo a través de una nota periodística en un medio gráfico, ¿no? Todas estas distintas formas tienen maneras específicas de citar y cada una de las normas lo hace de una forma diferente. Entonces, por eso nosotros dejamos a disposición las normas APA para que ustedes las tengan siempre a mano y que de acuerdo a lo que el docente les pida, puedan acudir y consultar cómo es que se realiza el citado. ¿Y por qué será tan importante citar en la universidad? Está bueno que lo piensen y seguro que ya tienen ideas previas en torno a esta consulta. Les compartimos lo que nosotros pensamos que es como fundamental. Primero, transparente, es decir, hace evidente en qué autores o en qué documentación ustedes se basaron para construir los discursos que le presentan al docente en cualquiera de las instancias escritas que ustedes tengan, ¿sí? Le da solidez y seriedad, porque implica un proceso de búsqueda que a la vez, vinculado al tercer punto que pueden ver ahí en pantalla, está demostrando que ustedes investigaron acerca de la temática que están presentando, que la entienden, que la estudiaron y que a la vez tuvieron un proceso de selección respecto a todo lo que el autor dice respecto a la temática. ¿Tá? Si yo de manera muy amplia digo el autor dice que y parafraseo, probablemente el docente que conozca al autor no tenga claridad sobre qué parte del texto utilizaron, ni a veces hasta puede no distinguir el autor si no hay mucha precisión en lo que ustedes cuentan. ¿Sí? Entonces, es una forma de acreditar que leyeron y que saben de lo que están hablando. ¿Sí? Y por último, y no menos importante, evita que cometan plagio. El plagio, como ustedes sabrán, es asumir una idea que no es propia como si lo fuera. O sea, en algún sentido es como robarle la idea a un otro porque al no reconocerlo, pareciera que lo estoy diciendo yo, que soy el estudiante. Y decir que el plagio además está sancionado, cada carrera hace como en su normativa distintas, o sea, manifiesta distintas respuestas respecto al plagio. Algunos sancionan quitando periodos de exámenes, otros hacen llamados de atención, pero no es un procedimiento aceptable en la universidad, ¿sí? El no reconocer de alguna forma
es como asumir que el otro no escribió o no dijo lo que estamos presentando. Citar es una forma de reconocer esos autores o esos documentos que nosotros utilizamos, pero también cuando ustedes elaboran trabajos escritos, sobre todo estos informes que son extensos, que pueden tener introducción, desarrollo y conclusiones o consideraciones finales, también existe otra forma de reconocer la autoría, que es la referenciación, las referencias bibliográficas, ¿sí? Que son diferentes a las citas, pero tienen mucho que ver. Es decir, ustedes en el cuerpo o en el desarrollo de su trabajo pueden haber citado, como vimos hace un momento, a distintos autores. Pero en las referencias ustedes hacen una recopilación de todos los elementos necesarios para que quien reconoció a diferentes autores en las citas tenga el material completo para buscar esos documentos o esos libros si lo desea, ¿sí? Entonces, en las referencias que se colocan al final y que van en orden alfabético, se presentan los datos más completos de las obras a las cuales ustedes citaron y volvemos a decir que de acuerdo a la norma a la que hayan aplicado, va a ser de una forma la referencia o de otra. Lo importante es que ustedes, al elegir las normas APA, las normas Vancouver, sostengan la misma norma a lo largo de todos sus trabajos y que no entreveren, ¿no? Eso habla de una coherencia en la cual ustedes se paran para construir sus discursos escritos. Bueno, hasta acá lo que tiene que ver con los procesos de escritura y estas formas académicas de comunicar lo que queremos transmitir en los diferentes trabajos que les puedan tocar. Hablamos de citas, hablamos de referencias y de normas. Fundamental siempre tener a mano esas normas que vamos a aplicar, porque es difícil acordárselas quizás apenas uno ingresa a la universidad, pero siempre están a disposición para que la formalidad del trabajo sea la adecuada. Le damos paso a Rodrigo para que nos comente otro insumo clave para el cursado de sus carreras. Bien, gracias Leticia. A continuación vamos a, bueno, a presentar un aspecto eh, relacionado con la enseñanza y el aprendizaje en la universidad, como es la evaluación. Y bueno, vamos a presentar lo que es la nueva escala de calificaciones que se comenzó a aplicar a partir del 27 de enero de 2025. Bien, fruto de un largo y extenso debate y a partir, bueno, de esa fecha se empieza a aplicar para todas las carreras de grado y posgrado de la universidad. Bueno, y hay aspectos fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta, tanto para asegurar sus derechos como para cumplir con sus obligaciones. Bien, comenzamos. Bueno, antes de esta escala, compartíamos como con secundaria una escala numérica del 0 al 12. Em, en la universidad sucedía que los conceptos se ajustaban, entre comillas, a los números. Entonces, se producía una confusión a veces conceptual muy grande y mismamente en los porcentajes por ejemplo, de un rango había muy poca diferencia y en otros había una diferencia abismal. Entonces, se optó que era más conveniente definir unos conceptos macro que tuviera unos descriptores más claros y que evitara la confusión. Entonces, se prioriza esa valoración conceptual, que vamos a ver más adelante, las dos grandes categorías. A continuación, se uniformizan también los criterios de evaluación. Cada una de estas categorías comprende una serie de descriptores que, bueno, que hacen a lo que él o la estudiante debe lograr para pertenecer, digamos, a tener, por ejemplo, un aprendizaje excelente, aceptable, muy bueno o insuficiente. Bien, y el tercer motivo es que, bueno, tiene que ver con el reconocimiento nacional e internacional de la trayectoria académica.
Se daban casos que, por ejemplo, para la aprobación de cursos era un 6 y con ese 6 se ganaba el curso. Pero al momento de rendir exámenes, quienes debían rendir, el examen se aprobaba, por ejemplo, con 3. Entonces, a nivel internacional, las escolaridades de los egresados y egresadas de nuestras universidades frente a las de otras universidades que tenían otras escalas quedaba con un promedio muy bajo. Entonces, bueno, se interpretaba que tenía una formación, había alcanzado aprendizajes no tan sólidos. Eso generaba, digamos, muchos problemas al momento de solicitar becas de posgrado para continuar los estudios. Y bueno, esta nueva escala trata de subsanar ese problema y bueno, a nivel internacional fortalecer lo que es la trayectoria académica. Esas son las razones que dan paso a este cambio. Bueno, ahora sí, ¿cuáles son las nuevas categorías? Tenemos dos macro categorías, una que son las de aprobación con los niveles de excelente, muy bueno, bueno, y otras aceptable y otras de reprobación que son las de insuficiente y muy insuficiente. Bien. Estas categorías se aplican, reitero, a todas las carreras de grado y posgrado de la universidad a partir del 27 de enero de 2025. Bien, continuamos. Bueno, ¿cómo se aplica este cambio en las escolaridades? Bueno, como es conceptual, van a aparecer los conceptos. Cuando ustedes aprueban esa unidad, le va a aparecer el concepto relacionado a la categoría en la cual la aprobaron. Después, digamos, va a haber un resumen gráfico también. Y bueno, va a haber un promedio ponderado que va a tener en cuenta los créditos. Antes de avanzar, quizás, bueno, este, algunas cositas a comentar. Si bien es cierto que se priorizan los conceptos, para este promedio ponderado hay una escala numérica del 0 al 10, pero la definición de, bueno, saber a qué números, qué rango de esa escala numérica le corresponde cada categoría, por ejemplo, aceptables corresponden estas calificaciones o eso queda en la órbita de cada servicio. Igualmente, definir, bueno, los porcentajes a partir de los cuales se interpreta que es un aceptable, a partir del cual, bueno, comienza a ser un excelente. Eso es importante decirlo, es responsabilidad de cada servicio, o sea, queda en la órbita de cada servicio. Por lo tanto, nosotros no podemos presentar una tabla y decir, bueno, de estos porcentajes, a partir de este porcentaje es aceptable, a partir de este porcentaje, porque no. Digamos, hay sugerencias que la mayoría de los servicios tratan de adaptar su escala a partir de esas sugerencias, pero eso, queda a la órbita de cada servicio. Y bueno, y cuando hablamos de crédito, ¿qué es un crédito? Un crédito equivale a 15 aproximadamente, porque hay variación, a 15 horas de trabajo, no solamente entendidas como horas de clase, sino, digamos, por ejemplo, que comprenden tareas que deban realizar en sus casas, participación en talleres, horas de estudio. Bueno, es eso, son 15 horas de trabajo. Eso equivale a un crédito. Bien. Bueno, entonces, algo para que ustedes se lleven importante, ¿no? El nivel de aprobación mínimo para todas las carreras es el aceptable y el máximo el excelente. Esos, esos niveles y los porcentajes asignados a cada uno de esos niveles no pueden cambiar en instancias de evaluación diferentes al curso. Por ejemplo, si el servicio determina que a partir del 63% es un aceptable, bueno, ese 63% tiene que aplicarse al curso
y también a las instancias, por ejemplo, de exámenes o parciales. No puede variar. Bien, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. No se pueden modificar las categorías de aprobación ni de desaprobación. Y no pueden coexistir diferentes criterios ni niveles de aprobación para distintas instancias. Es lo que estábamos hablando. Si vamos al examen, no podemos decir que el examen se aprueba con un 75% cuando se definió que el aceptable es a partir del 63%. Bien, por ahí más o menos va esta presentación general de la nueva escala de calificaciones. Estas son las referencias bibliográficas que usamos para la preparación de esta clase. Usamos las normas APA, ¿no? La nueva edición de las normas APA. Y bueno, si tienen consultas, como esta es una clase asincrónica, los y las invitamos a que usen los foros y bueno, planteen ahí sus consultas, comentarios y que intentaremos responderlos a la brevedad. Bueno, les agradecemos por su tiempo y atención. Leticia, no sé si querés también sumarte al cierre. Bueno, gracias y los saludamos también en el marco del curso introductorio que nos quedamos sin ese cierre y estamos a las órdenes en la plataforma EVA por cualquier consulta de esta clase o de dudas que hayan quedado respecto a los demás módulos. Nos Bien, estamos viendo. gracias. Chao.